Amén. Gloria a Jesús. Poderoso Dios, que Dios bendiga a nuestro hermano Jesús. Que Dios bendiga a la iglesia. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre damos gloria. Estamos contentos por estar aquí en la casa del Señor. Hemos llegado a adorar, bendecir su nombre y a escuchar su palabra. En esta ocasión me ha tocado a mí poder impartir la palabra del Señor, así que le invito a que me acompañe en el Evangelio según Lucas. Poderoso el Señor. Sigamos orando por nuestro pastor Brian. Él está haciendo la voluntad del Señor allá en Colombia, nos ha enviado fotos y sabemos que Dios está glorificando y su victoria es nuestra victoria. Poderoso el Señor, no solamente porque aleluya, pertenecemos a esta casa, a esta congregación, sino porque entendemos que el cuerpo de Cristo, la iglesia en general, se está edificando. Así que, hermanos, siempre es bueno poder gozarnos con eso. Poderoso Jesús. Dios es bueno, poderoso Dios. Vamos a estar considerando algunos versículos. Poderoso Dios. Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Verso 21 y 22. Cuando usted lo encuentre, me responde con fuerte amén. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. Santo es el Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Gracias. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice la palabra, la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Quiero repetirlo. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, Padre Santo, gracias por esta palabra que ha sido leída, la cual va a ser predicada. Yo te pido, Señor, que me use, Dios. Estoy delante de ti, Señor, pidiéndote que pueda ser tu vaso, tu instrumento, que la iglesia pueda ser edificada, Señor, que no importando, Señor, la oposición, Padre, la guerra, la enfermedad, el cansancio, el desánimo, cualquier cosa que se quiera oponer, Padre, tú hagas la obra, porque sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, Señor, sino que hace el efecto por el cual es enviado, Señor. Opera milagros, sanidad, edifícanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar el asiento, poderoso Señor, pero puede adorar a Jesús. Gloria a Jesús, poderoso. En esta hora queremos hablar acerca del bautismo de Jesús y queremos que usted pueda entender cómo nos identificamos con ese evento. Vamos a estar hablando acerca del bautismo de Jesús. Y en ocasiones solemos hablar de este gran evento, uno de los más importantes, de hecho, en los evangelios, cuando una persona, digamos, que va a ser bautizada. Casi siempre cuando una persona va a ser bautizada pasa por un proceso de clases o enseñanzas de discipulado referente al bautismo, las doctrinas principales. Y mayormente en ese contexto es que se suele hablar acerca del bautismo. Pero a veces, digamos que hasta cierto punto pareciese que este tema del bautismo en agua, específicamente desde la perspectiva de Jesús, es un evento un poco aislado, como que a veces el creyente no se identifica tanto. Sin embargo, como estaremos viendo ya en breve, Pablo y aún en el Nuevo Testamento hay varios versos donde se identifican con este suceso. Así que, entrando un poco de contexto, si usted va a Lucas capítulo 3, usted va a ver cómo Juan el Bautista llamaba a la gente al arrepentimiento. Había multitudes de personas. Y entrando en el contexto más amplio del texto, sabemos que Jesús todavía no había inaugurado lo que era su ministerio. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a Lucas capítulo 1, Lucas 2, y usted va a percatarse que Lucas tiene énfasis
enfático en el nacimiento de Jesús, da detalles específicos que otros evangelios no dan. Y en este caso, Lucas, en los primeros 2 capítulos, presenta el nacimiento de Jesús, su desarrollo, pero no toca su ministerio hasta el capítulo 3. Y Juan el Bautista, digamos que es el personaje que está abriendo paso al ministerio de Jesús. Y de hecho, Juan el Bautista es un cumplimiento de profecía. El profeta Isaías habló de un mensajero que venía, específicamente Malaquías capítulo 3 habla de un ángel, de un personaje, de un mensajero que iba a abrir paso al Mesías. Porque una vez que llegase el Mesías, llegaría con una señal. Miren esto, el Mesías no simplemente llegaría como un rey esperado, que era la esperanza de Israel, sino que el Mesías llegaría a bautizar al pueblo. Esto era una señal profética que acompañaba y confirmaba que verdaderamente Jesús era el ungido de Dios. Pero ¿qué era el bautismo? Si usted va a Lucas capítulo 3, Juan el Bautista, aunque estaba llamando a la gente a bautizarse en agua, y de hecho, el bautismo en agua no era algo nuevo que impuso Juan. Si usted va a un poco de literatura del periodo del judaísmo del Segundo Templo, que es decir, ese periodo de casi 400 años de silencio, como se suele llamar, son un poquito más. Pero en ese periodo, mucha gente ya bautizaba. Juan el Bautista no estaba haciendo algo nuevo, sino una práctica que ya en el aspecto religioso se hacía. Y cuando Juan llamaba a la gente a bautizarse, lo que quería decirle técnicamente es que una nueva era, algo nuevo se estaba avecinando. Y básicamente el bautismo preparaba los corazones de las personas para que una vez llegase el Mesías pudieran brindar esa lealtad a él. O sea, el bautismo de Juan no podía salvar a la gente, pero sí preparaba el corazón de los individuos. Y Juan el Bautista estaba llamando a la gente al arrepentimiento para que se bautizasen en agua, que significaba básicamente un compromiso real con el Mesías que iba a venir. El bautismo en agua y con el sumergir, básicamente, podemos decir, que esto es un debate, pero el bautismo como debe ser aplicado, la persona debe sumergirse completamente al cuerpo. Esta idea del bautismo, digamos, simplemente echándoselo por encima, pues no es la forma bíblica. Cuando la Biblia habla del bautismo, habla de sumergir el cuerpo. Y en este caso, esa idea de sumergir tiende a ser una referencia a lo que es básicamente un nuevo nacimiento. Una persona que se sumerge al agua está indicando que va a haber un cambio en su vida. Y el arrepentimiento básicamente es eso. A veces solemos decir que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y eso es una definición muy llana, muy corta de lo que es realmente el arrepentimiento. Si usted va al Antiguo Testamento, cuando los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento, no era que cambiaran de mentalidad. De hecho, el pueblo lo solía hacer. Había veces que le brindaban lealtad a Baal, a Acera, a los dioses, y de momento llegaba una profecía de advertencia, cambiaban su mentalidad, pero un poco más tarde volvían a lo mismo. O sea, el arrepentimiento no era un cambio de mentalidad. Hoy día cualquier persona puede arrepentirse en ese sentido, cambiar de mentalidad en cuanto a algo, pero aún así no necesariamente se torna de lleno a Dios. Y cuando hablamos de arrepentimiento, habla también de, y el significado quizás más amplio, habla de dolerse de algo. El pueblo tenía que dolerse del pecado que estaba haciendo. ¿Cuál era el pecado? Que estaban alejados de Dios. La vida religiosa la habían convertido en un pueblo básicamente, digamos, externamente, era un pueblo que tenía quizás buena apariencia, era un pueblo que quizás podía representar a Dios en lo externo, pero en lo interior estaban alejados de Dios. Y de hecho los fariseos eran el mejor ejemplo, los representantes de Dios, pero internamente cometían un pecado más atroz. Hacían injusticia, no amaban al prójimo, no ayudaban a la familia, estaban llenos de odio, sin número de cosas. De hecho, lo más que se resalta en la Biblia, yo creo que es la hipocresía, que es cuando hay una doble moral o digamos un tipo de disfraz. Así que el arrepentimiento que Juan estaba llamando a la gente era un arrepentimiento donde la gente cambiaban y se dolían del pecado que estaban cometiendo. Se dolían de esa vieja vida. Y ese arrepentimiento tiene que traer una conversión. Y es curioso que en los evangelios no aparece arrepentidos y convertidos. No aparece. Solamente en el libro de los Hechos, que ya es ese puente entre los evangelios y las epístolas. Pero en los evangelios, usted puede ir al caso de Marcos, Lucas, específicamente Mateo, y cuando se habla de arrepentimiento, no aparece acompañado de conversión.
arrepentimiento y conversión, podemos utilizar ese término de cambio de mentalidad y cambio de dirección. Pero se supone que el arrepentimiento genuino direcciona a las personas. Si una persona se arrepiente, pues entonces comienza a caminar diferente. Eso hace el arrepentimiento genuino. Y en este caso el arrepentimiento iba a llevar a la gente al Mesías. Este arrepentimiento de Juan no tenía ningún poder, no tenía ningún efecto real, digamos, espiritual en la persona. Simplemente preparaba a la gente para una era mesiánica que se estaba avecinando. Así que cuando Juan el Bautista comienza a predicar, a anunciar que el reino estaba cerca, los corazones del corazón del pueblo se estaba ya preparando. Sin embargo, si usted va leyendo cuidadosamente en Lucas 3, llega la parte más importante, que es la escena donde aparece Jesús. Ya recuérdense que en capítulo 1, capítulo 2, ya Jesús estaba obrando. De hecho, ya Jesús como niño había estado refutando hasta cierto punto, enseñándolo a los escribas. O sea, ya Jesús había hecho cosas sorprendentes. Pero en este capítulo, en estos versos, antes de los que leímos, aparece Jesús. Y esa escena, de la perspectiva de Lucas, es bien importante. Porque cuando aparece Jesús, básicamente lo que Juan anunció, que venía el Mesías bautizando al Espíritu Santo, estaba a punto de darse. Y quizás usted hoy día tenga duda de qué es realmente el bautismo. Porque como ahorita le mencioné, el bautismo de agua era simbólico. La gente se sumergía en agua y aparentemente había un cambio de muerte a vida. Pero el bautismo que iba a hacer Jesús era más grande, era superior al de Juan. ¿Qué iba a hacer Jesús? Bueno, Jesús iba a bautizar a la gente. Y ese bautismo implicaba que le iba a dar de su espíritu. Los iba a llenar con el Espíritu Santo y iba a haber un cambio de vida. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre estaba muerto. Desde que el hombre pecó en el huerto, una desconexión, espiritualmente murió. Pero a causa del bautismo, lo que estaba ofreciendo el Mesías, iba a venir un cambio. Y ese cambio iba a ser interior. El hombre iba a experimentar una vida, un nuevo nacimiento. El Espíritu le iba a dar vida y lo iba a incorporar en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo del Mesías. Pero eso era un aspecto futurístico. Por eso cuando Juan habla del bautismo del Mesías, lo habla como algo futuro. Y cuando Jesús llega y rompe esa escena, Jesús no comienza a bautizar gente. De hecho, Jesús no bautizó básicamente a nadie, porque Jesús estaba preparando a un remanente que escogió. Pero en el ministerio de Jesús todavía no había bautizado a nadie, todavía el Espíritu Santo no había llegado. Ahora, enfocándonos en este tema, ya yendo al versículo clave 21 y 22, Jesús está dispuesto a bautizarse. Y el bautismo mayormente se aplicaba porque una persona había pecado. Como había pecado, quería arrepentirse, y esa evidencia externa testificaba que no hubo arrepentimiento. Pero Jesús nunca había pecado. Sin embargo, se identifica con él, con Juan, y está dispuesto a bautizarse. Y hay un verso clave, Hebreos 4:15, que dice lo siguiente. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Pero miren qué grandioso el verso 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús no tenía que bautizarse, nunca había pecado, pero lo hace. Y eso muestra que Jesús se está identificando con la condición caída del hombre. No había pecado, pero reconoce que el hombre es polvo, reconoce que el hombre necesita. Y a veces pensamos que Dios no conoce nuestra condición, o que Jesús no se compadece de nosotros, pero sí, el Señor lo hace. Por eso hay gente que son malas, son pecadores, cuando se humillan y lo hacen con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. A veces nosotros nos paramos en el atrio, en la posición de juez, y nos molesta que haya gente que se hayan humillado, aunque hayan sido humanos, y hallen oportuno socorro. Nos molesta. Y lamentablemente eso ocurre. Hay gente que se han apartado y tienen miedo de volver a los caminos del Señor, porque están seguros que una vez que vuelva la iglesia lo va a acusar. Mira, él se predicaba, él se ministraba y se apartó y ahora quiere volver a predicar. Y a veces la iglesia toma esa posición de juez. Sin embargo, el Señor, hermano, se identificó con nosotros. Se identificó. Y eso muestra la humildad de Jesús. La humildad es algo clave en la vida de cualquier creyente y en cualquier ser humano. Y Jesús es el mejor ejemplo. Filipenses 2:6
Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, haciendo referencia a Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, como hombre, se humilló, fue humilde, obedeció al Padre en todo. Y si usted sigue leyendo Filipenses, disculpen, el verso 8 en adelante, el verso 9, que no lo leímos, dice que a causa de eso, Dios lo exalta. ¿Qué significa eso? Que el que se humilla, Dios lo levanta. El que reconoce, hermano, sus pecados, su falta, Dios lo ayuda. Pero no podemos ir delante del Señor con un disfraz. No podemos ir delante del Señor como si no tuviésemos pecado, como si fuésemos, digamos, perfectos en todo el sentido de la palabra. Tenemos que ir delante del Señor con humildad. Y Jesús, que no había pecado, fue con humildad delante de Juan. Juan no quería bautizarlo, pero Jesús lo hace para identificarse con Juan, con el pueblo y con nosotros. Jesús se bautizó. ¿Qué muestra eso? Que Jesús no solamente era humilde, sino que estaba sujeto al plan del Padre. Jesús cumple toda la justicia. Mateo 3:15 lo confirma. Y ese ejemplo, hermano, es un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Si Jesús, siendo forma de Dios, siendo Dios mismo, la segunda persona, cumplió cada detalle del plan de Dios, ¿por qué nosotros a veces le ponemos, hermano, pero a Dios? Le ponemos freno a las cosas que Dios quiere hacer. Si Jesús no cuestionó a su Padre, cada cosa que Jesús tenía que hacer para cumplir toda la justicia, Él lo hizo. Lo hizo. ¿Y qué causó eso? Que el Padre lo exaltara. Pero lo interesante, y estamos ya en el verso 21, profundizando en este verso, es que cuando Jesús, hermano, es bautizado, la palabra enseña que luego de ser bautizado, ¿qué hizo? Oró. Y dice la palabra que estaba orando. Orando, tiene la experiencia, hermano, del Espíritu Santo. Orando allí en las aguas, posiblemente el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y ahí se escucha esa voz potente, terrible, que confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Pero miren lo interesante, hermano. Usted puede ir, por ejemplo, a Marcos. Si usted va a Marcos 1, cuando habla del bautismo, no hace el mismo hincapié que Lucas. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 10. Marcos 1:10 dice: inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: por el Hijo amado, en ti me he complacido. Pero aquí dice que si usted lo lee cuidadosamente, que al salir del agua los cielos se abren y dice el Espíritu Santo como paloma. Usted va al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, y dice básicamente lo mismo. Pero Lucas enfatiza que una vez que sale del agua, comienza a orar. No están los demás evangelios. Y esto es algo distintivo de Lucas. De hecho, Lucas es el evangelio que más enfatiza la oración. El término orar o oración aparece en 19 ocasiones. Más que Mateo, más que Marcos, más que Hechos, más que cualquier libro del Nuevo Testamento. Y Lucas está enfatizando que luego de Jesús haber recibido el bautismo en agua, él comienza a orar. Él necesitaba del Padre. Miren cómo inicia el ministerio de Jesús. Sale del agua y lo primero que hace es orar. Y mientras oraba, se abren los cielos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué pasa en esa escena? Aparece el Espíritu Santo como una paloma. Y cuando aparece como una paloma, aparece o se oye la voz del Padre, confirmando el llamado. Y bien interesante que esta escena de Jesús en la agua habla, hermano, de lo que es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una puerta abierta para iniciar lo que es un ministerio. A veces las personas desean ejercer un ministerio, pero no saben cómo hacerlo. Y yo quiero decirte que, mira, la vida cristiana no es tan complicada en un sentido, quizás en lo teórico, quizás en lo práctico sí es difícil, pero en lo teórico yo creo que la Biblia nos pone patrones, nos muestra cómo es que un creyente debe proceder. Y cuando una persona desea ejercer un ministerio, lo que tiene que hacer es seguir al Mesías, seguir a Jesús, aceptar que Jesús es Cristo.
Y una vez que nos identifiquemos con Jesús, una persona se bautiza en agua. De hecho, la Gran Comisión habla de eso. Hacer discípulos, bautizarlos, etc. El bautismo es algo esencial. Pero luego del bautismo en agua, puede ser viceversa, usted va a ver ahorita, necesitamos una experiencia con Dios. Usted no puede, hermano, decir que usted va a ser un seguidor de Jesús si usted va a tener una experiencia con Él. Y fíjense que aunque suene paradójico, pero hay mucha gente que está en la iglesia pero no han tenido experiencia con el Señor. Y a veces la evidencia de eso es que no ejercen el ministerio. Y no estoy hablando del ministerio de evangelistas ni de pastores, no me refiero, no quiero limitarlo a eso. Ministerio lo quiero llevar al punto de servicio. Hay gente que han aceptado a Jesús como su Señor, como el Mesías, pero cuando tienen que ejercer un ministerio, sea el servicio en el hogar, en la casa, ejercer la posición que Dios ha diseñado para ellos, se frenan y no avanzan hacia ese propósito. Y el punto es que en este caso Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende. Y cuando una persona acepta a Cristo, se supone que tenga ya el sello del Espíritu. Eso es automático. En Efesios 1, en capítulo 1, versículos 2 y 3, habla de esto. Una persona, habiendo creído en el Evangelio, recibe el sello. Es propiedad del Espíritu. Sin embargo, que tiene el Espíritu, tiene que buscar la llenura. Y la llenura es algo constante, se debe buscar constantemente. Porque hay personas que cuando aceptan a Jesús el primer día aquí en la iglesia, tú lo ves contento, pero de momento pasa una semana y dejan de ir a la iglesia. De hecho, a veces están hasta una semana visitando, congregándose, pero de momento pasan 2 semanas y usted como que vio que faltó un día. Y pasa otra semana, ya estamos en 3 semanas, y de momento vino más que el domingo. Y cuando usted viene a ver al mes, no está. Aceptaron posiblemente de corazón a Jesús. Recibieron el sello del Espíritu. Fueron injertados en el cuerpo de Cristo. De alguna otra manera recibieron ese bautismo en el cuerpo. Pero la llenura no se dio en su vida. Y la llenura es cuando el creyente comienza a depender del Espíritu. Porque iniciar esta nueva vida es equivalente a comenzar una dependencia del Espíritu. Jesús sale de la agua, comienza a orar y el Espíritu viene sobre él. Ahora era el Espíritu que lo iba a guiar, iba a ser él. Quizás si fuera por Jesús se quedaba allí con María ayudándolo, quizás obrando en ese ministerio terrenal de carpintero, quizás se quedaba allí. Pero como el Espíritu vino sobre él, ahora una guianza que él iba a dirigirse por él mismo, sino un Espíritu, lo iba a dirigir. Y vino sobre él como paloma. Y eso testifica que había iniciado algo nuevo en su vida. De hecho, esta referencia de paloma no aparece casi en ningún lado del Nuevo Testamento, pero sí aparece en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, cuando dice que el Espíritu estaba pasándose sobre las aguas. Y específicamente en el hebreo habla de que estaba revolteando, como si fuese una paloma, se movía el Espíritu sobre las aguas. ¿Qué hace el Espíritu? Ponía orden. Había un caos, había desorden, y mientras Dios hablaba, el verbo Jesús obraba en la creación, estaba el Espíritu ahí trabajando, iniciando algo nuevo. Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo en la vida de cualquier persona es darle, hermano, sentido. Es traer un nuevo comienzo, una nueva vida, usarlo para su gloria, para glorificar al Señor. Y así básicamente inicia el ministerio de Jesús, desciende el Espíritu Santo sobre él, y luego la voz del Padre. Y esto, hermano, es bien interesante, bien importante. La voz del Padre testifica un sinnúmero de cosas. De hecho, es el cumplimiento de varias profecías. En el Salmo 2 aparece una referencia al Mesías. El Salmo 2 dice que el Padre dice: mi hijo eres tú, pídeme y te daré las naciones por herencia. Y esta idea posiblemente de mi hijo amado, esta idea quizás pueda salir de Génesis, cuando Isaac va a entregar, cuando Abraham va a entregar a su hijo Isaac al sacrificio, su hijo amado, pero estaba dispuesto a entregarlo porque Abraham quería hacer la voluntad de Dios. Y estamos viendo que Jesús estaba dispuesto a entregar su vida por amor al Padre y por amor a nosotros. De hecho, aquí no se ve, pero en el Evangelio de Juan, cuando Jesús va a ser bautizado, lo primero que hizo el bautista es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y básicamente Jesús está identificando con nosotros y está cumpliendo el plan del Padre, que es a favor de nosotros. Pero para Jesús lograr ese plan, tuvo que orar. En las aguas, tuvo que orar. Y tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Y lo interesante es que cuando Jesús comienza a orar,
si saltamos la genealogía, lo que va después en Lucas 4 es básicamente la tentación en el desierto. Y lo curioso es que cuando usted va a Lucas 4, usted puede seguirme, dice el primer verso que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Miren el escenario, va a las aguas, oraba, allí se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre él, lo llena, el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado, Jesús entrega su voluntad, el Espíritu lo guía y al primer lugar que lo lleva es al desierto. No lo llevó a una campaña evangelística, no lo llevó al sermón del monte a predicar la bienaventuranza, lo llevó al desierto. Y el asunto es que cuando nosotros iniciamos nuestra vida como creyentes, lo primero que vamos a enfrentar son pruebas. Las pruebas forman al creyente, forman al cristiano. Si yo estoy aquí, hermano, por su gracia y misericordia, una de las razones principales es por las pruebas. Yo no estuviese aquí predicándole si yo no hubiese tenido pruebas, si yo no hubiese sido tentado. Las tentaciones nos dicen si somos cristianos genuinos. En las tentaciones pasan dos cosas: cedemos o nos quedamos firmes. Y a veces la firmeza puede venir cuando huimos del problema, pero obviamente el problema en el sitio de la tentación, como José. Hay tentaciones que llegan y la única salida es huir. Pero hay casos también que la gente se ve tentado y prefieren salvar su vida, pero descuidan lo importante, la esencia. Hay personas que salvan su vida, pero sin darse cuenta van a perder su vida. Porque cuando llega la tentación y la prueba, no se refugian en Dios. Y simplemente comienzan a utilizar ya el intelecto, lo que saben humanamente, y no se dan dirigir por el Espíritu. Y en las pruebas lo más que necesitamos es orar el Espíritu Santo. Y esa es la oración y el Espíritu te va a llevar a la palabra. Son tres cosas, hermano, claro, que estoy diciendo: orar, la llenura del Espíritu y la palabra. Si usted como creyente no hace esas tres cosas, yo les digo que usted, hermano, tiene una sentencia. Quizá usted está vivo, quizá usted está, se mueve, hace mil cosas, pero al final tiene una sentencia. El diablo va a destruir su vida. Si usted no ora, si usted no se llena del Espíritu, si usted, hermano, no se llena de la palabra, usted tiene una sentencia. Quizás de 5 o 10 años aquí, pero al final, cuando llegue el día duro, el día malo, no va a soportar. No se puede soportar, hermano, sin oración, sin palabras, sin el Espíritu. Es imposible, no se puede más en este tiempo. A veces nos preguntamos cómo hay creyentes que llevan tantos años y se descuidaron, están apartados porque dejaron de hacer eso. Dejaron de orar, dejaron la guía del Espíritu y dejaron de refugiarse en la palabra. Y aunque llevaban una trayectoria grande, quizás hasta intachable, por dejar de hacer eso, se perdieron. Así que, hermano, aunque creemos que su gracia es capaz de sostenernos, la gracia siempre nos va a impulsar a una vida de obediencia, de consagrarnos, de humillarnos. Pero a veces nos descuidamos en eso, en lo esencial. Y Lucas, aunque sabe que Jesús es Dios, lo presenta desde el inicio como Dios. De hecho, vayan a Lucas o miren las profecías mesiánicas. Gabriel, confirmando que ese santo ser, el Hijo del Altísimo, Ana, Simeón, todos los profetas que aparecen decían que era el Mesías. Sin embargo, tenían que orar. Imagínense, Jesús el Mesías, el enviado de Dios, el más poderoso de todos, el creador de los cielos y la tierra, tenía que orar. ¿Por qué? Porque lo que le esperaba después de las aguas, lo que le esperaba después de esa inauguración ministerial, era una prueba diabólica. Literalmente lo esperaba allí Satanás en el desierto, para tentar. Y es triste, hermano, que usted se esté preparando espiritualmente, que usted está a punto de alcanzar la bendición de Dios, y de momento, no el diablo, porque esto es lo difícil, Dios mismo lo lleva al desierto. Usted está orando, usted está ayunando, usted está cerca de ver la bendición, de ver la prometida, y de momento el Espíritu lo lleva al desierto. Es difícil, hermano. Porque si usted está buscando a Dios, lo que usted está esperando, que Dios lo recompense, le dé, hermano, mira, si usted está orando por una casa, le dé la casa, el carro, pero de momento llega la enfermedad, llega la presión, llega el desánimo, llega la tristeza, llega el rechazo, llega esto. Y usted está buscando a Dios, pero lo que llega es lo contrario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a llevar al desierto para formarlo. Lo va a llevar al desierto para que usted siga usando esa herramienta. Jesús oraba, pero tenía que continuar así. Así fue su ministerio. Véase muchos casos. Jesús oraba. Cuando lo querían coronar a Jesús como el rey de Israel, ¿qué hizo Jesús? Se fue a orar. Porque eso es lo que el pueblo quería. De hecho, no el pueblo, eso es lo que Satanás quería. Entregarle los reinos antes de tiempo. Pero ¿qué hace Jesús? Se fue a orar al monte. Antes de llegar a la cruz, ¿qué hizo Jesús? Se fue a Getsemaní a orar.
¿Qué quería Pedro? Que Jesús no se entregara. Entonces, mira, Jesús, tú eres el Cristo, no te entregues, no sufra, corónate como rey. Pero ¿qué hizo Jesús? Te reprendo, Satanás. ¿Por qué reprendo a Jesús por qué reprendo a Pedro como Satanás? Porque Pedro estaba haciendo lo mismo que hizo Satanás en el desierto, ofreciéndole algo que no era todavía para ese tiempo. Y viene Jesús y le dice, te reprendo, Satanás. ¿Quién era Pedro? El que hace unos minutos había dicho, tú eres el Cristo. El que hace unos minutos Jesús le había dicho, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Ese mismo que había visto una revelación estaba siendo usado por el diablo. Imagínense, hermano, lo terrible que usted puede ser utilizado por Dios hoy y ahorita el diablo lo puede usar. ¿Por qué? Porque nos descuidamos un poco. Y Jesús está orando porque quiere ser instrumento para el Padre, instrumento a favor de quien, de nosotros. Allí está orando. Y en esa oración que hace el Espíritu lo lleva al desierto. Y cuando lo lleva al desierto, más terrible, porque va a tentaciones. Pero lo principal que quería hacer el diablo era que Jesús perdiera la identidad. ¿Y cómo iba a lograr eso? Bueno, poniendo en duda lo que ya Jesús sabía. Tú eres hijo de Dios. ¿Dónde aparece esa voz, esa confirmación? En las aguas. Este es mi hijo amado. ¿Y qué le dice el diablo? Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús es hijo de Dios desde el vientre eterno, de hecho, desde la eternidad. Y estaba allí el diablo poniendo en duda lo que ya el Padre le ha dicho públicamente. Porque eso es lo que hace el enemigo, quiere robarte la identidad. Usted viene, se llena de Dios, ora, se llena de Dios, está siendo utilizado por Dios, está ejerciendo el ministerio y de momento Dios mismo lo lleva al desierto, aparece el diablo y le quiere poner en duda lo que ya Dios le habló. Así funciona, hermano, la vida cristiana. Dios te dice, vas a ser misionero, vas a ser evangelista, vas a servir en la casa, vas a levantar un ministerio de niños, vas a levantar un ministerio de jóvenes, vas a servir, vas a dar consejo a gente enlutada, a viudas, a pobres. Dios te comienza a abrir puertas y de momento, cuando ya estás viendo la gloria, te llevan al desierto. Y ahí sale el diablo para tentarte. Y allí estaba Jesús, confiera. Allí estaba siendo tentado por el diablo. Pero ¿qué hizo Jesús? Escrito está. Oración, el Espíritu Santo y la palabra. Escrito está. Ahí comienza eso, hermano, a citarle correctamente la Biblia, porque el diablo citó la Biblia, la citó fuera de contexto, pero Jesús comienza a citarle correctamente la Escritura. Y Jesús le demuestra al diablo que él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y la clave, hermano, para que usted vence al desierto es que usted, primeramente, tiene que amar a Dios. Y amar a Dios implica hacer la voluntad de Él. Hay personas que cuando ven que las cosas se ponen difíciles, dicen, no, yo abandono. Y a veces creen que lo hacen porque quieren ser fiel a Dios, abandonan porque no son fieles a Dios. El que es fiel a Dios no abandona. Y hay personas que creen que la mejor salida es abandonar. No, cuando usted es fiel a Dios, usted permanece. Y a veces el diablo, hermano, se quiere meter en estas áreas. A veces la gente dice, no, yo como no quiero fallarle a Dios, pues no voy a entregar al ministerio, porque no quiero fallarle a Dios, entrego lo otro, me siento, porque yo no quiero fallarle a Dios, pues me quedo ahí sentado para que Dios obre. No, hermano, así se damos cuenta cuando más estamos fallando a Dios. Jesús es ungido, llevado al desierto, y ahí tiene dos cosas: se quedaba sentadito o seguía avanzando hasta la cruz. Si Jesús, hermano, se hubiera paralizado en el desierto, no hubiese llegado a la cruz. Pero en el mismo poder del Espíritu Santo, ¿qué hace? Rechaza el diablo, la oferta, rechaza cada cosa que el enemigo le puso. Y de momento sale del desierto y comienza a predicar la buena nueva. El mismo mensaje de Juan el Bautista, Jesús comienza a predicarlo. La diferencia es que con Juan no se manifestaban señales. Con Jesús, el Mesías, los endemoniados estaban experimentando liberación. Los enfermos estaban experimentando sanidad. Los oprimidos estaban siendo libres. Los huérfanos estaban recibiendo, hermano, ayuda, pan. El Señor estaba alimentando al pobre. Jesús estaba haciendo una obra más grande de Juan el Bautista. La era mesiánica se había inaugurado. Todo esto porque Jesús había orado. Todo esto porque Jesús estaba en el poder del Espíritu. Todo esto porque Jesús había citado correctamente la Biblia, que había creído, se había arraigado la palabra. Y así nosotros como cristianos nos arraigamos, hermano, cuando llegue la tormenta, nuestra barca, nuestra casa va a caer. Hay que arraigarnos en la Escritura. Y quizá, como ya estoy básicamente resumiendo, no creo que sea muy extenso, quizá usted está diciendo, pero ¿qué tiene que ver el bautismo de Jesús? Tiene que ver mucho. Porque Lucas va a ser de este evento un patrón, un ejemplo para que nosotros lo sigamos.
Cuando usted va al caso de la iglesia, el nacimiento de la iglesia en Hechos 2, básicamente la iglesia nace en las mismas condiciones, quizás cambiando los sucesos, pero nace igual. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, le dice, y eso está en el Evangelio de Lucas, en los últimos versos, le dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén para que sean revestidos del poder de lo alto. Ahí usted ve a la iglesia alabando a Dios en el templo. Allí estaba. ¿Qué se hace en el templo? Bueno, se busca la presencia de Dios, se ora. Ahí estaban los discípulos. Vamos al libro de los Hechos, que básicamente la secuela de Lucas, es como si fuese la parte 2. Usted va al libro de los Hechos y ahí había un grupo. Aproximadamente, dice Lucas, como 120. Puede ser más, puede ser menos, como 120. Y esos 120 estaban orando. Allí estaban orando. Luego de 7 días, una semana del ascenso de Jesús, Jesús había estado 40 días aquí en la tierra. Había pasado la Pascua, comenzó viernes, la Pascua, resucitó un domingo, luego estuvo 40 días. Hoy, ¿equivalente a cuánto? 43 días. Luego una semana más, se fue en los 43 días, le da una semana, y en esa semana va a ocurrir la fiesta de la Pascua, de Pentecostés. Y en esa fiesta de Pentecostés, era una fiesta básicamente de recibir la cosecha. Y en esa fiesta desciende el Espíritu. ¿Qué hacía la iglesia o los discípulos? Oraban. Y cuando desciende el Espíritu, ocurre lo que Juan profetizó. Son bautizados, experimentan ese bautismo del Espíritu Santo. Son inyectados en el Mesías, reciben el bautismo. Y una vez, hermano, la iglesia recibe esa experiencia del Espíritu Santo, la iglesia, hermano, comienza a predicar. El primer predicador en ganarse miles de almas fue Pedro. Recibe el Espíritu y de momento comienza a predicar. ¿Y qué estaba predicando? De lo que decía la Biblia, comenzó a citar al profeta Joel. Y luego de esa predicación, ¿qué ocurrieron? Miles se convirtieron y miles se bautizaron. Miren la secuencia. Ora, reciben el Espíritu, como igual que en Lucas, el Espíritu viene del cielo como paloma, aquí viene del cielo, pero como lenguas de fuego repartidas sobre la gente. Luego, ¿qué hacen las personas? Algo similar. En este caso, vemos que la gente comienza a predicar. Jesús sale del agua, ora, cambió el patrón. Pero en este caso, Pedro comienza a predicar, bautiza a la gente, y de momento, hermano, la iglesia comienza a predicar el Evangelio. Y lo que ocurre después no fue literalmente que Satanás tentó a la iglesia, pero los fariseos, gente que estaba siendo seducida por el diablo, comenzaron a amenazar a la iglesia para que la iglesia dejase de predicar, para que la iglesia, hermano, cesara en el ministerio. Eso fue lo primero que ocurre, le hace Hechos 4. Los fariseos comenzaron a hacerle frente a la iglesia que había sido llena del Espíritu. Tanto así que parece que la iglesia como que aflojó un poco. Y aunque el texto no lo dice, pero sí dice que de momento fueron llenos de nuevo. Y cuando fueron llenos por segunda vez, tembló la casa. O sea, parece como que la opresión, la guerra, estaba haciendo que la iglesia como que bajara un poquito, que esa la intensidad, quizá la oración. Pero de momento vemos que la iglesia siguió orando, así termina Hechos, así en esos capítulos, la iglesia comenzó a orar y mientras oraban, fueron llenos del Espíritu. Tembló la casa, fueron llenos. Y una vez que fueron llenos, ¿qué hicieron? Siguieron proclamando a Cristo. Así fue, hermano, la iglesia, se levantó orando, llenura con el Espíritu Santo y cogieron el Evangelio, mira, lo agarraron fuerte y comenzaron a proclamarlo en voz al cuello. El Evangelio, hermano, es una de las herramientas más poderosas que la iglesia tiene. Y una de las cosas que el diablo desea es que la iglesia, hermano, se quede silenciada. Una iglesia silenciada que no proclama a Cristo, una iglesia que se vuelve no tiene efecto, por así decirlo. Una iglesia que no predica a Cristo pierde la eficacia, el poder. Y quizás usted piense que no, yo predico a Cristo con el testimonio, con lo externo. No, usted tiene que abrir la boca. Y si usted no abre la boca, mínimo usted tiene que orar por la gente. Tirarse, hermano, de rodillas y clamar. Si usted no es un buen proclamador, quizás no todo el mundo tenga esa facultad, pero usted puede proclamar el Evangelio con su rodilla, con ayuda financiera, se puede hacer también. Pero hay que aportar algo para el Evangelio. No podemos simplemente salir de las aguas y quedarnos en una esquina. Tenemos que avanzar al ministerio, a lo que Dios tiene para con nosotros. Dios quiere hacer algo grande, para con nosotros, la iglesia. Pero tenemos que entender este patrón. Y esto no solamente se da con Pedro, con la iglesia, usando a Pedro, los demás discípulos, sino que utilizando el caso del propio Pablo, que fue el apóstol más grande. Así textualmente lo dice. Bueno, Pedro, cuando habla de Pablo, dice que
escribía cosas que eran hasta difíciles de entender. O sea, Pablo escribió con una sabiduría. Escribió de 13 hasta 14 quizás epístolas, si se la atribuye hebreo. Y Pablo, hermano, fue posiblemente el ministerio más eficaz del Nuevo Testamento. Y una de las cosas más interesantes de la Biblia es que Pablo tuvo una experiencia similar a Jesús. Él no conocía al maestro, posiblemente nunca lo vio físicamente, pero era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, de los nazarenos. Y camino a Damasco para seguir haciendo daño a la iglesia, tuvo un encuentro con Dios, específicamente con la persona de Dios. Allí se encuentra al Señor. La gente que estaban con Pablo no pudieron ver la figura. Pablo sí la ve. ¿Y qué ocurrió? Quedó ciego. La gloria era tan grande que lo cegó. Pero allí en esa experiencia, Pablo llega a Damasco. Llegó ciego. Saulo, el perseguidor de la iglesia, llega allá. Y lo interesante es que cuando llega a Damasco comienza a orar. Y dice la Biblia que estuvo 3 días orando, ayunando. ¿Y qué ocurrió? De la misma forma que Jesús tuvo una experiencia con el Padre, Pablo tuvo una visión. En esa visión alguien le ponía las manos y lo bautizaba. 3 días después llega Ananías, le pone las manos, Pablo lleno del Espíritu Santo es bautizado en agua y comienza su ministerio. Y una vez que comienza el ministerio de Pablo, usted va a la Biblia de los Hechos, estuvo al borde de la muerte, lo apedrearon, los falsos hermanos se levantaron, lo traicionaron, lo dejaron solo, hasta que al final termina el libro de los Hechos con un Pablo preso en Roma proclamando el Evangelio del Reino. Así finaliza Hechos, con un Pablo sin recursos, estando preso, pero hablándole a la gente de que Jesús salva, de que Él es el Mesías y de que ese Mesías viene a restaurar todas las cosas. Preso, hermano, quizás es fácil predicarlo, pero imagínese usted preso por el Evangelio. Te quitan todo, desde la familia, todo. Pablo posiblemente estaba casado, tenía hijos posiblemente, pero todo, hermano, aparentemente lo había perdido por causa del Evangelio. Y hoy usted, hermano, por una prueba desea tirar todo a la basura. Por una prueba. No por una prueba de Cristo. No por algo que se trata del Señor del Evangelio. Por una prueba personal, usted desea tirar todo a la borda. Hay que meditar en nuestro camino. Nos estaremos identificando con Jesús, con su bautismo, con su vida, con su sacrificio. Porque si cualquier cosa nos tira para el mundo, pues algo está pasando. Quizás estamos vacíos del Espíritu. Y hoy, hermano, si no oramos, si no leemos la Biblia, pues sí vamos a estar vacíos. Si no nos metemos con Dios, si no predicamos el Evangelio, si no queremos ganar ni una vida para Dios, pues sí estamos vacíos. Porque el Evangelio tiene que hacer algo tiene que cambiar en nuestra vida. Pero si nada de esto surge en tu vida, si nada de esto, hermano, quiere aparecer y manifestarse, pues algo está pasando. Ya les di 3 casos, ¿no? Jesús, la iglesia y Pablo. En cada caso, ministerialmente hablando, todos tuvieron experiencia con el Espíritu Santo, todos oraron y todos se fueron a predicar el Evangelio, o a defenderlo, predicar el Evangelio, a fundamentarse más, algo hicieron con la palabra. Pero si estamos alejados de la palabra, de la oración, de la vida de la llenura, no lo vamos a identificar con eso. No lo vamos a identificar, hermano, con nuestro maestro, con nuestro Señor. Y quizás, y ya con esto voy a concluir, quizás hemos tenido experiencia. Quizás hemos visto el cielo abierto, como Jesús. Quizás las escamas de nuestros ojos un día fueron quitadas. Y comenzamos a caminar diferente, a actuar diferente, a hablar diferente. Quizás muchas de estas cosas sí pasaron, pero dejamos de ser llenos del Espíritu. Y al final dejamos de orar. Dejamos de ser llenos, dejamos de orar. Y al final, ¿sabes lo que dejamos de hacer? Proclamar a Cristo. No hay llenura, no hay oración, no te va a importar nada el Evangelio. Nada. Te va a dar igual llegar a la casa, te va a dar igual que la vida se gane, se pierda, te va a dar igual edificar a la gente. No te va a dar ganas al final. Esto es, hermano, un ciclo, se repite en la vida de las personas. Pero si nos logramos identificar con Jesús, con la iglesia, con la vida del propio Pablo, él decía, mira, Señor, mira de mí como yo soy de Cristo. Si nos identificamos con esto y vemos que el bautismo fue eficaz, porque iba acompañado de la oración, iba acompañado del Espíritu y de la palabra. Yo creo, hermano, que estos patrones, estos modelos nos pueden motivar a que sigamos siendo esa iglesia que emula al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para finalizar, para reflexionar y poder aplicar nuestra vida,
El bautismo, hermano, tiene que ir siempre acompañado de la vida de oración. Y me refiero tanto al bautismo en agua como el bautismo del Espíritu. Te bautizaste en agua, qué bueno, ese es un inicio de que usted ha brindado lealtad. Pero ahora, ore, porque va a ser tentado. Te bautizaste en agua, confesaste públicamente que soy el Señor, ora, porque ahora el diablo va a buscar la manera de que Él sea tu Señor. Te va a tentar con el dinero, con la fama, con el deseo de la carne que vienen disfrazados en muchas ocasiones, la carne es mala. Así que, hermano, el bautismo va a acompañar una vida de oración. Y al final, la vida de oración nos lleva a salir del Espíritu Santo y nos lleva a hacer la voluntad del Padre. Quizás no logremos literalmente una vida de martirio, como Pablo, como el propio Jesús que fue llevado a la cruz por su vida, por su mensaje. Pero aún así, aunque quizás no estamos crucificados, para algunos eso fue. Pablo decía que su vida era presentada como un sacrificio delante de Dios. O sea, Pablo iba a ser sacrificado, pero ese evangelio para él era el evangelio. Quizás para nosotros no, pero mínimo sería bueno, hermano, que donde quiera que nos paremos podamos reflejar al Señor. Así que mi exhortación final, que podamos seguir resistiendo, pero siempre imitando el modelo de Jesús. Vamos a estar puestos en nuestro pie. Vamos a darle gloria al Señor por su palabra, porque su palabra toda la vacía. Poderoso el Señor, aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Gloria, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, poderoso el Señor. Santo, santo, no se rinda, hermano, poderoso Jesús. No se rinda, poderoso Dios, aleluya. Tenemos que orar, tenemos que buscar el Espíritu. Quizás usted ora, se queda dormido, se cansa, no ve contestación, pero no lo deje de hacer, poderoso Señor. Quizás, hermano, usted no siente la llenura, no siente el fuego, los ríos de agua viva, pero no deje de pedirle al Señor que lo llene, no deje de pedirle eso, poderoso Dios. Quizás usted no entiende la palabra, quizás usted se difícil de la Biblia, no deje de oírla, poderoso Dios. Escuche la palabra, escuche el evangelio, póngalo en práctica, compártelo con alguien. Poderoso, aleluya. En esta hora, hermanos, si usted necesita oración, el altar está abierto, poderoso Jesús. Estoy dispuesto a orar por usted. Aleluya. Y vamos a hacer una oración especial, poderoso, por nosotros, por la iglesia, por su pueblo, poderoso Dios. Padre bueno, Padre Santo, Dios, te doy gracias en esta hora, Jesús, por tu santa palabra, por tu presencia, Dios. Te doy gracias porque tu vida es el mejor modelo para seguir, Padre. Aún en medio de la guerra, Señor, rechazo, dificultad, enfermedad, pobreza, Señor, tantas cosas que visitan al creyente, Dios, aún así tú sigues siendo Dios, aún así tú sigues dispuesto a derramar de tu Santo Espíritu, Dios. Aún, Padre, en medio de esos pensamientos que turban, Dios, que traen afán, aleluya, porque el futuro, Padre, suele ser siempre incierto, Dios, pero aún así estás tu Padre, dispuesto, Padre, a guiarnos con tu Santo Espíritu, dándonos fuerza para que proclamemos tu nombre, Dios. Oh, Espíritu Santo, estamos delante de ti, Dios. Yo me uno a esta iglesia, papá, para que podamos salir, Padre, diferentes, Dios, para que salgamos diferentes, Espíritu Santo. Reprendemos las altimadas del diablo, Dios.